¿Qué tema el control de la plata del Estado? ¿Quién controla el dinero que recibe el Estado, que gasta el Estado? ¿Quién controla la factura? Yo imagino que debe haber millones de facturas anualmente que el Estado gasta, desde cosas imprescindibles hasta cosas inútiles. Y se ha producido políticamente en Córdoba un hecho notable. Por un lado, la elección de Yarlora como gobernador, pero por otro lado, el Tribunal de Cuentas en manos de opositores. Por primera vez, desde que estamos en democracia, el Tribunal de Cuentas, el organismo responsable del control previo y posterior de todos los gastos del Estado, está en manos de la oposición. Y el responsable, la principal cabeza de ese organismo se llama Beltrán Corbalán, contador, y está aquí con nosotros. Bienvenido, Beltrán. Un gusto. La verdad que un verdadero placer poder estar acá en tu programa. Y yo te veía desde que era muy chico. Yo iba al Manuel Belgrano. Y no me acuerdo si te conté en algún momento esta anécdota, pero yo veía tu programa, la veíamos en el colegio. Así que la verdad que un verdadero placer poder estar acá. En dos palabras, porque vos sos el invitado, se llamaba el ciclo Los Grandes Temas Nacionales, donde se hablaba de cuestiones de toda la Argentina, y muchos colegios, entre ellos el Manuel Belgrano, pidieron copia de todos los videos y torturaban a sus alumnos pasándole algunos de esos programas. Estábamos chochos, esperábamos que llegue el momento. Nos libramos también de alguna clase mientras te veíamos a vos. Así que por eso estábamos, aparte de eran unos temas realmente muy importantes, muy importantes. Beltrán es tu nombre. Sí, Beltrán. Corbalán es tu apellido. Exactamente. Sos contador. Exacto. El Tribunal de Cuentas se elige por el voto popular cada 4 años en la provincia de Córdoba y tiene 3 miembros. Sí, exactamente. Y nosotros en la última elección ganó Yarlora por nada. Por 2,5 puntos ganó Yarlora y nosotros ganamos el Tribunal de Cuentas. En esto que es muy bueno, que debería ser ya esto, debiera tener rango constitucional, que unos realizan el gasto y otros diferentes los controlan. Si no pasa lo que pasaron estos últimos 25 años que está gobernando el Partido Justicialista, que ellos mismos se controlaban. ¿Y sabes cuántas observaciones hubo en los últimos 25 años? Ninguna. Ni una sola observación. No puede ser que los mismos que se controlen entre amigos. Esto no puede ser. Por eso es muy bueno que uno ejecute el gasto y otro distinto sea el que controle. Ahora, el Tribunal de Cuentas actual son 3 miembros. Vos sos juecista. Yo soy juecista, junto con Fernanda Leiva, que también es del juecismo, y también la contadora Rivero, que es del PJ. Del oficialismo. Sí. Ajá. O sea que en todo caso las decisiones del Tribunal de Cuentas actual serían tomadas por mayoría. 2 miembros eventualmente contra un tercero que es oficialista. Exactamente, es un miembro colegiado del cual yo soy el presidente. Sí. Contanos un poco sobre la organización del Tribunal de Cuentas. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? ¿Son ustedes 3 solos? Hay miles de empleados, hay técnicos, hay computadoras. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? Sí, el Tribunal de Cuentas es cada vez que se ejecuta un gasto, decimos un gasto de manera general porque sabemos que antes que asumamos nosotros, como bien decíamos recién, una vez que nosotros ganamos las elecciones en el Tribunal de Cuentas, sacaron una ley mediante los cuales nos quitaron algunas incumbencias, hay algunos gastos que hoy no podemos ver, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la deuda, todo lo que tiene que ver con gastos de salud, gastos de la APRO, gastos de seguros, en esto que lo han enganchado al ex presidente Fernández con el tema de los seguros. Hay una réplica acá en Córdoba, bueno, esas cuestiones no las podríamos estar viendo, pero básicamente auditamos y verificamos los gastos que realiza la provincia de Córdoba. Como bien decíamos, algunos gastos son en el Tribunal de Cuentas, tenemos
tenemos todo lo que se llama la línea, directores, subdirectores, que también por esa casualidades de la vida, una vez que ganamos las elecciones, se llamó rápidamente concurso y todo lo que era la planta política del anterior gobierno del Tribunal de Cuentas son ahora los directores y los subdirectores, que son los encargados de también cogobernar con nosotros el Tribunal de Cuentas. Pero básicamente ahí es donde se verifican los gastos que realiza la provincia de Córdoba. Se supone que todo el staff que te secunda en el Tribunal de Cuentas, Beltrán, deben ser técnicos, contadores, expertos en este tipo de controles. ¿O no tan así? Sí, son... Digamos, hay de todo, como en todos lados, pero sí hay... ¿Qué quiere decir hay de todo? No, ¿Hay militantes también? Hay ñoquis también. Imagínate, en los últimos 25 años ha estado el mismo signo político, han entrado algunos militantes, pero lo que nosotros decimos es que llegamos al tribunal y son las cuestiones que gobernamos con lo que tenemos, tomamos las decisiones con la gente que tenemos. ¿Cuáles son el Tribunal de Cuentas está regido por la Constitución Provincial? Exactamente, en el artículo 126, 127 de la Constitución Provincial, sí. ¿Y cuáles son los requisitos para ser electo miembro del Tribunal de Cuentas? Se supone que tiene que tener algún oficio habilitante, por ejemplo el tuyo de contador. Claro, tenés que ser contador o abogado, sí. Toma agua, te estás ahogando. No hemos empezado a hablar todavía de la factura de los gastos del Estado y ya te estás ahogando. Y ya me atragante, sí. He leído por ahí que les exigen tener por lo menos 10 años de ejercicio en la profesión. Sí. Eso es lo mínimo que te exigen, sí. Tener 30 años y haber residido en Córdoba por lo menos 5 años. Sí. Yo con lo justo 30 años llego. Con lo justo. ¿Qué edad tenés? No, 50 años, sí. ¿Qué gastos son los que controlan ustedes? ¿Los gastos del Poder Ejecutivo, del Legislativo? ¿De qué organismos controlan los gastos en el Tribunal de Cuentas? De todos los organismos, salvo con algunas salvedades que lo que mencionaba recién, esto que con la nueva ley han sacado algunas de las incumbencias. Y para esto también se dio otra circunstancia muy particular, que es cuando antes que ingresemos nosotros nos sacaron algunas claves para poder realizar esta tarea de verificación y de inspección y de ver el tema de los gastos. Claves que tenían absolutamente todos los empleados del Tribunal de Cuentas y hoy no las tenemos. En esto que claramente le molesta al gobierno que realicemos esta tarea tan noble que es la del control. Que en definitiva, yo si estuviese gobernando me quedaría más tranquilo si me están controlando. Porque estaría más tranquilo en las decisiones que tomo. Toma agua con tranquilidad, Beltrán. Controlan los gastos del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Exactamente. O sea, porque a nivel nacional, aparentemente, la Justicia Nacional es un fuero que maneja sus presupuestos independientemente. En el caso de Córdoba, pasa por el control de la justicia, los gastos de la justicia, pasa por el control del Tribunal de Cuentas. Sí, pasan por el Tribunal de Cuentas, exactamente. Toma agua. No, me he atragantado de una forma... Tranquilo, no nos apura absolutamente nadie y hay un montón de temas importantes. El control que hacen en el Tribunal de Cuentas lo hacen en dos momentos diferentes. Antes de que se realice el gasto y después de realizado. Sí, lo que se llama el preventivo y el posterior. Antes de que se ejecute algún gasto, debe pasar por el Tribunal de Cuentas para que nosotros demos el visto bueno y se pueda realizar este determinado gasto.
¿Cómo llega eso? Porque imagino que deben ser cientos de miles de papeles, de facturas, de presupuesto. ¿Cómo les llega eso? ¿De qué manera? ¿Digitalmente? Sí, digitalmente. Habitualmente firmamos por día alrededor de 70 expedientes. Cuando ingresan los expedientes pasan lo que nosotros llamamos la línea, es decir, los empleados del Tribunal de Cuentas, y después vienen para que refrendemos los vocales de esas actuaciones. O sea, el gobierno cuando quiere gastar, quiere comprar un vaso con agua para que tome el contador Beltrán Corbalán, manda un expediente al Tribunal de Cuentas anticipando que va a hacer este gasto, ¿sí? ¿Qué requisitos debe tener ese expediente para comprar este vaso con agua? Tiene que haber varios oferentes, tiene que haber un concurso público. ¿Qué requisitos son los que ustedes piden? Claro, de acuerdo a los importes que se gastan, tiene que haber una licitación pública, un concurso de precios o una contratación directa. Nosotros lo que estamos diciendo desde que ingresamos al Tribunal de Cuentas es que dejemos de lado las contrataciones directas y vayamos a las licitaciones, que nos parece lo más natural y lo que se debiera haber dado durante muchísimos años. Parece que en los últimos 25 años les gustaban las contrataciones directas. Nosotros decíamos claramente que lo mejor es que haya compulsas de precios para que todos puedan participar y para que todos sepamos en definitiva en qué se están gastando los dineros que son de todos nosotros, los dineros públicos, que es lo que nosotros estamos cuidando en el día a día. Pero esta respuesta tuya, Beltrán, me da la primera sensación de que aparte de la tarea técnica, ustedes están realizando una tarea eminentemente política. Porque si el gobierno te manda un expediente para comprar un vaso de agua, vos se lo podés impedir y de algún modo estás interfiriendo en las decisiones políticas que el Ejecutivo quiere realizar al considerar que es necesario comprar este vaso de agua. No, nosotros no interferimos. Querés comprar un vaso de agua, lo podés comprar. Nosotros lo que decimos y que controlamos es que el precio del vaso de agua sea el correcto, que intervengan varios en la contratación de esto, que no le compren a un amigo a cualquier precio. Esas son las cuestiones que le ponemos énfasis en el Tribunal de Cuentas. Ahora, para cada compra individual llega un expediente o hay compras masivas, digamos globales. Supongamos que en lugar de un expediente por un vaso de agua sería provisión de líquido elemento por determinado monto, sin especificar los detalles de qué se compone cada expediente de compra global. Muy buena pregunta. Cuando nosotros llegamos al Tribunal de Cuentas nos encontramos con esta cuestión que ellos llamaban expedientes globales y que venían pasando por el Tribunal de Cuentas, donde no se decía qué se compraba, a qué precio se compraba, las cantidades que se compraban. Nosotros dijimos, no. Es como cuando vas al supermercado, vos agarrás y determinás qué compras, a qué precio lo compras, vos sabés. Desde el Estado nosotros dijimos claramente, estas cosas no pueden pasar. Por eso nosotros nos asombramos y decíamos, ¿cómo que pasan compras globales? Y nos decían, es lo que ha pasado en los últimos 25 años. Estas compras donde no se identificaba nada, entonces en definitiva podían comprar un vaso a 1.000 pesos o 10 vasos a 100 pesos cada uno, o podían, pero eran expedientes de 1.000 millones, 3.000 millones, 10.000 millones, que eran verdaderos cheques en blanco. Bueno, desde que estamos nosotros no pasan más estas cuestiones por el Tribunal de Cuentas, porque nosotros dijimos no. Es como cuando vos vas al kiosco de la esquina de tu casa, vos tenés que determinar claramente más con los dineros públicos. Entonces nosotros dijimos no, estos expedientes ya no pueden pasar más, nos tienen que identificar qué se va a comprar, a qué precio, cuánto, lo básico. Cuando le dijeron eso al gobierno, ¿el gobierno qué les contestó? Se pusieron como locos, nos dijeron, están poniendo palos en la rueda. Me acusaron de poner palos en la rueda, dijimos no. Ya ahora es lo que vos haces en tu casa, cada vez que vos vas y compras algo, vos sabés qué compras, cuando vas al súper, sabés qué compras, sabés a qué precio compras, sabés las cantidades, es lo normal.
con tu dinero privado. Imagínate con los dineros públicos los recaudos que tenemos que hacer. Y eso nos ha permitido descubrir algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con algunos sobreprecios que ha habido que realmente nos han llamado poderosamente la atención. Sobreprecios importantes. Estamos hablando de, por ejemplo, descubrimos una licitación por unos vehículos, 400 vehículos, que llevaban exactamente el doble del precio que tenían que tener. Es más, con nuestro equipo de trabajo, cuando vemos este expediente, vemos el valor de estos vehículos que se querían comprar a 38 millones de pesos. Cuando yo digo, che, esto está bastante caro, lo mando a uno de los chicos que trabaja conmigo a la misma agencia donde vendían los vehículos, y por un solo vehículo, no al por mayor como estaban comprando, valían exactamente la mitad. A 19 millones valían estos vehículos y al Estado se lo estaban vendiendo en 38 millones. Pago total anticipado de 38 millones cada una de estas 400 unidades. Bueno, y estas son las cuestiones que no dejamos pasar. ¿Y en qué terminó esa compra de vehículos? Y no se pudo realizar. Y ahora realizaron van a realizar otra compra y se van a comprar exactamente el doble de vehículos. O sea que... ¿Con la misma plata? Exactamente con la misma plata, el doble de vehículos. ¿Para qué eran? ¿Patrulleros? ¿Qué eran? Sí, patrulleros, para la guardia urbana iban a ser. Sí. Pero bueno, estas son las cuestiones. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, con la compra de comida. Querían comprar pechugas de pollo. Una pechuga de pollo que vale hoy si la compras en cualquier lugar. Y esto nos llamaba poderosamente la atención porque uno conoce más o menos los precios. 5.000 pesos lo estaban comprando a 17.350 pesos cada kilo y estaban comprando al por mayor. También todo pago contado, todo pago anticipo financiero del 100%. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que nos llaman la atención, que quieren comprar a veces al doble o al triple. Bueno, nosotros estamos para evitar estas cuestiones, así que en definitiva le estamos ahorrando muchísima plata. Pero otra cosa que nos llama la atención es que en los últimos años no se observaban estos expedientes, es decir, que estos expedientes venían y pasaban, y las compras se realizaban con estos sobreprecios, porque nunca en el Tribunal de Cuentas se hizo mención a estas cuestiones, a estos sobreprecios que hoy estamos viendo, o estas cuestiones, por ejemplo, con la obra pública. Determinamos nosotros que se licitaba, es decir, un concurso de precios, y se licitaba un determinado precio y después se adjudicaba al doble o al triple, es decir, que realizaban una obra por 100 pesos, se licitaban por 100 pesos y siempre había un solo oferente, porque seguramente a los otros no les convenía, pero después se le adjudicaban a esa obra no a 100 pesos, a 200 o a 300. Bueno, estas son algunas de las cosas que ocurrieron en el Tribunal de Cuentas que ya no ocurren más. Pero quizá sea preocupante lo que vos estás diciendo, no para el gobierno de Yarlora, sino para ustedes, Beltrán. Porque ¿cómo es posible que con este panorama que estás brindando no se conozca un solo preso del gobierno desde el periodo de la democracia hasta ahora? O sea, nunca nadie en el gobierno robó nada. 25 años y nunca nadie. Y usted, no digo el gobernador, a lo mejor el vice, y ustedes un que ministro, eran y son oposición. Bien, gracias. Nos llamó siempre la atención. Esto que vos decís siempre nos llamó la atención. Nosotros decimos, che, ¿cómo no va a haber un ministro, viceministro, secretario, director, subdirector? Nunca nadie en 25 años. ¿Qué pasó? Bueno, ahora que estamos nosotros en la oposición, nos damos cuenta que existen sobreprecios. Esto que nosotros creíamos, porque nosotros veíamos que en algunas otras provincias se hacían muchísimas obras y que no eran tan caras como eran acá en la provincia de Córdoba. Y bueno, ahora nos estamos dando cuenta que estamos
en el Tribunal de Cuentas que en Córdoba las obras llegaron tarde y caras, tarde y caras, tarde y caras. Bueno, ahora nos estamos dando cuenta que esta situación se daba por algo. Descubrimos sobreprecios en la obra pública, así como en las otras compras que existen en la provincia de Córdoba. Y eso que estamos nosotros acá, me imagino lo que ha pasado en los últimos años, lo que ha pasado por el Tribunal de Cuentas. Hablando de pasado, el sistema era si pasa, pasa. O sea, si pasan los precios de los vehículos al doble, pasan. Y la pregunta es, Beltrán, entonces, ¿qué hicieron ustedes? Le dijeron, le rechazaron ese expediente de compra de los vehículos. Ahora, ¿no hacía falta algo más, alguito más, para que se elimine definitivamente el si pasa, pasa? Sí, nosotros, además de prohibir que se realice este gasto, instruimos a nuestros legisladores para que hagan una denuncia penal al respecto, para que la justicia investigue. Donde sabemos que no pasa, no pasa. Donde sabemos que algunas cosas pasan y otras no pasan. Bueno, y después se hizo la compra de los vehículos y vuelve al Tribunal de Cuentas, para ilustrar a la población, vuelven otro expediente con los recibos de compra, con la operación ya realizada, y ustedes tienen que volver a analizar esa operación. Claro, para ver si se realizó... El control posterior. Claro, sería. El control posterior para ver si se realizó de acuerdo a lo que nosotros dijimos y lo que nosotros mandamos a hacer. Y en esto te voy a decir algunas otras de las cuestiones que nos encontramos cuando nosotros llegamos al Tribunal de Cuentas. 65.000 expedientes teníamos respecto de compras en la parte posterior para verificar. Quiere decir que en los últimos años no controlaron absolutamente nada, no verificaban los expedientes y dejaban que se acumulen. Seguramente desde que se enteraron que nosotros íbamos a ir al Tribunal de Cuentas, no sacaron más expedientes porque nos encontramos con una parva de expedientes tremendo. Pero es otra de las cuestiones que nos dejaron, pero otra de las cuestiones que estamos verificando estos expedientes que tienen que ver con cómo se desarrollaron algunas obras, algunas compras. Y bueno, seguramente de acá a un tiempo ya vamos a tener novedades con eso. Para poder hacer toda esta tarea, insisto en este tema, Beltrán, supongo que hace falta tecnología digital, gente especializada. No parece ser una tarea tan simple, no solo por la operatoria de conocimiento que hace falta, sino por la cantidad. Sí, la verdad que es una tarea que no es simple, que nos lleva muchas horas al día, pero es lo que corresponde. Y la verdad que está bueno realizar este control, está bueno porque en definitiva lo que estamos haciendo es cuidar de la plata de todos los cordobeses, cuidar el mango, como haces vos en tu casa, como hacen todos los televidentes en su casa, que cuidan la plata. Y muchas veces en el Estado, lo que hemos visto en este último tiempo, no se le estaba cuidando como corresponde. Así que estamos orgullosos de esta tarea porque lo que estamos haciendo en definitiva es cuidar el mango como hace mi vieja, como hacemos todos en nuestras casas. ¿Y vos pensás que están cambiando las cosas o que se siguen esquivando? Porque siempre hay un vericueto. Sí, siempre hay vericuetos, estos vericuetos que encontraron con la sanción de esta ley antes que nosotros ingresemos. Y nosotros lo que estamos viendo es que muchas veces van como cambiando. Nosotros decimos, bueno, por ejemplo, dijimos en la obra pública, las licitaciones desde ahora en más, precio que se licita, el precio que se adjudica. No me vengan con esta trampita de después elevar el precio y que estas empresas dupliquen o tripliquen sus ganancias. No. Bueno, en esto han cambiado y ya no lo hacen más, pero cuando nosotros hicimos esto, fíjate cómo son los muchachos. Nosotros dijimos esto y ¿qué hicieron? Ahora hemos visto un expediente mediante el cual más de 41.000 millones de obras lo pasan
lo tendría que hacer el sistema central, es decir, el Ministerio de Obras Públicas, y se lo pasa a las agencias, todas estas obras. ¿Para qué? Para que en definitiva no las controlemos. Ahora están pasando la obra pública, como nosotros la estamos verificando, están pasando la obra pública a las agencias, donde nosotros no tenemos control. Está bien, pero ¿qué agencia va a hacer una circunvalación o una ruta o un puente? Qué raro, ¿no? Qué buena pregunta, qué raro, ¿no? ¿Sabes cuál la hace? La ASIF, Agencia para el Financiamiento de la Provincia de Córdoba, es la que teóricamente tiene que ejecutar esas obras. Raro, ¿no? Raro. Después que descubrimos nosotros sobreprecios en la obra pública, se pasan estas obras públicas a las agencias para que nosotros no podamos controlar. Raro, ¿no? Raro. Pero bueno, no. Por eso, cuando vos decías los muchachos encuentran algunos vericuetos, sí, están encontrando algunos vericuetos, pero ya algunas sorpresas vamos a tener para que no sigan haciendo estas cuestiones. Siempre en estas historias, Beltrán, hay casos emblemáticos que simbolizan mucho. A lo mejor, por un lado, se filtran cientos de millones y millones de pesos, pero por otro lado aparece que el gobernador usa los aviones de la provincia para ir a un programa de televisión en Buenos Aires, y eso impacta más a pesar de ser un gasto menor. ¿Cuáles son los casos simbólicos que has tenido que exponer desde que asumiste como presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia? Bueno, esa fue la primera denuncia que realicé, fue esa, la del gobernador. $15.000 nos sale a los cordobeses estos viajes que realizaba el gobernador a la televisión porteña para salir en vivo y en directo en programas de Buenos Aires. Pero nosotros veíamos cómo salía el avión justo antes de estos programas y cómo regresaba después, el avión sanitario que se tiene que usar, como su nombre lo indica, para fines sanitarios, para llevar a algún tipo de enfermo, alguien con alguna enfermedad terminal. Y casualmente una legisladora de Tras la Sierra, cuando hicimos esta denuncia, nos decía: ¿sabes las veces que he pedido el avión para chicos que tienen cáncer, para chicos con problemas? Y nunca nos dieron el avión sanitario para nada, enterarse de que lo usaba el gobernador para realizar estos viajes, y la verdad que nos cae muy mal. De todos modos, lleva unos meses con esta gestión que le ha dado un gran impulso y una gran promoción también, debemos aceptarlo, de cuál es la nueva tarea del Tribunal de Cuentas en manos opositoras. Ahora, de acá a 4 años, cuando termine tu gestión, casi podría arriesgarme a suponer que no va a haber nadie preso. Esperemos. Yo en esto quiero creer. Elijo creer, como decimos ahora, elijo creer. Quiero creer que en nuestra gestión, por lo menos ya estamos terminando con estos sobreprecios que venían. Con esto todos olfateamos que en la obra pública habría sobreprecios. Bueno, determinamos que en algunos expedientes había sobreprecios. Ahora, ¿cómo puede ser que ustedes, los políticos opositores al gobierno, olfateen cuando los ciudadanos comunes no olfatean? Lo saben, Beltrán. Sí. Por eso nosotros queremos confiar en la justicia, queremos confiar en estas cuestiones que se puedan constatar esto, y tenemos algunas cuestiones que nos indican que se puede estar dando esto. Por ejemplo, en un caso que fue el caso Máscolo, por ejemplo, un empresario común de la ciudad de Córdoba que se enriqueció, todos sabemos que tenía bienes en el exterior, un montón de propiedades en el exterior, vehículos de alta gama. Nos manda la justicia, está bien, la justicia federal, para que veamos. Tuvimos que ver expediente por expediente a mano, fruto de que no nos han dado las claves, así que realizamos una búsqueda manual, expediente por expediente, y le arrimamos toda esta información a la justicia. Concretamente, es decir, ¿alguien les negó las claves? Si tiene nombre y apellido, porque, a ver, la corrupción existe porque no existen nombres y caras. Entonces uno dice, en EPEC roban,
mientras la justicia no sirve para nada, pero mientras no se nomine las cosas, mientras no pasa nada. Entonces, ¿quién sustrajo las claves? ¿Quién les negó las claves? ¿Quién les impide acceder a esas claves? ¿Y quién va a ser? ¿El gobernador? El gobernador es el que nos impide. El gobernador mandará a su ministro. Por ejemplo, se le hemos pedido al ministro de Economía, Acosta, se le hemos pedido en reiteradas oportunidades que nos devuelvan las claves. Que nos devuelvan las claves y que podamos realizar esta tarea de fiscalización. Como yo siempre digo, si hacen las cosas bien, no pasa nada. Quédense tranquilos, muchachos. Yo me sentiría muy tranquilo de que me estén controlando. Porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Si nada determinan, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Quédense tranquilos, muchachos. Alguien comentó, muy al estilo cordobés, que este sistema es un sistema de un tipo arriba del otro, agarrado cada uno de los testículos. Por lo tanto, no se puede ni apretar mucho ni soltar porque todo el sistema se desmorona y se cae. En esto del gasto público, de la corruptela en el Estado, ¿vos notás que es un sistema que va del gobernador para abajo o que se acaba en alguna línea ahí nomás de arriba? Debe haber algunas líneas intermedias. Pero nosotros lo que bregamos todos los días, por una Córdoba mejor, porque se acabe esto que vos decís que los ciudadanos conocen e intuyen. Bueno, nosotros bregamos porque se termina esta cuestión y estamos trabajando día a día, y damos fe de lo que tenemos con estas cuestiones, con estos sobreprecios que se están acabando en la provincia de Córdoba y que venían durante muchos años y nadie le prestaba atención y era todo como se decía, siga. Bueno, desde que estamos nosotros se acabaron estas cuestiones. Escucha esto. Nos hemos visto extremadamente limitados en estos 5 meses para hacer una campaña para que nuestros ciudadanos sepan cómo conducirse. Por ejemplo, frente al dengue. Hay limitaciones impuestas desde el Tribunal de Cuentas que no tienen que ver con sus funciones. Hay una incomprensión de lo que significa la inversión en comunidad, que no es exactamente lo mismo que una inversión en cualquier otro bien, expresó un señor que se llama Daniel Pastore. Creo que es ministro de algo de este gobierno, ministro de Yarlora, me parece que es. Sí, creo que es ministro de Yarlora. A ver, ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación. Toma mate. Mira vos. Que se quede tranquilo, yo sé que está nervioso, Pastor. Que se quede tranquilo, te vuelvo a repetir, si las cosas se hacen bien, no trabamos absolutamente nada. Pero es más, te voy a dar algunos números para que conozcamos. Antes en el Tribunal de Cuentas, los expedientes en promedio tardaban 40 días. 40 días. Sí. Desde que estamos nosotros, tardan 15 días. De 40 lo bajamos a 15 días. Pero es más, sacaron una determinada ley cuando dice, che, si demoran más de 15 días los expedientes en el Tribunal de Cuentas, se aprueban por sí solos, lo que se llama la sanción ficta. Es decir, que bajamos de 40 a 15 días, menos de la mitad están saliendo. No hay ninguna traba en el Tribunal de Cuentas. Pero ellos dicen que no tienen problema en que haya controles, pero que sean legales. No parece, vos sabés que no parece que no tengan problemas, porque se ponen como locos. Cuando agarramos un expediente, no sabés cómo se ponen, como locos se ponen. Che, si lo mejor que puede pasar, si hacen las cosas bien, que se quede tranquilo, pastores, que se quede tranquilo que si hacemos las cosas bien no va a tener. Si hacen las cosas bien, que se quede tranquilo que no va a tener ningún problema. Y bueno, si las hace mal, que se tengan las consecuencias. Me quedó en el tintero que vos hablaste del pasado, ¿no es cierto? Y ahora estamos hablando del presente. ¿Y el pasado qué? Esos 25 años quedaron en agua de borrasca, quedaron... Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, una de las cuestiones que tenemos que hacer es verificar la cuenta del ejercicio.
Y se viene diciendo durante mucho tiempo que las gestiones anteriores, las de Schiaretti, fue una gestión muy buena, una gestión exitosa. Y yo veía por el crecimiento que habían tenido de la deuda, yo digo, che, una gestión no es buena si vos incrementas la deuda, es como en tu casa. Si vos agarras, usás la tarjeta de crédito 1 mes, 2 meses, 10 meses, 10 años, ya no es buena. No es buena la gestión. ¿Es tarea de ustedes en el Tribunal de Cuentas auditar la deuda también? No, pero verificamos lo que se llama la cuenta general del ejercicio. Es decir, todos los ingresos, todos los gastos, todos los números de la gestión anterior. Y determinamos que en lo que se refiere a la cuenta del ejercicio 2023, que hablaban que había sido muy exitosa, cuando vamos a los papeles, al frío número, determinamos que no fue buena la gestión. ¿Por qué? Se generó deuda, pero no solo la deuda. Los ingresos, si hacemos los ingresos versus los egresos, hubo más egresos que ingresos. Es decir, que hubo déficit en la provincia de Córdoba. Estos que decían que Córdoba siempre teníamos superávit y que Córdoba andaba muy bien, no fue eso. Cuando nosotros nos fijamos, más de 271.000 millones de déficit tuvo el año pasado la provincia de Córdoba. ¿Podemos repetir esa cifra, Beltrán? Más de 271.000 millones de déficit, es decir, de pérdida tuvo. Si comparamos los ingresos versus los gastos que realizó la provincia de Córdoba, nos da que hemos tenido un déficit importante. Cuando siempre se dijo que todos los gobiernos de los últimos años habían sido totalmente exitosos y nosotros lo mirábamos porque nosotros decíamos, si un gobierno anda bien, ¿cuál es la necesidad de endeudarse? La deuda para que todos sepamos. A ver, a mí no se me ocurriría tomar deuda en dólares con la inestabilidad financiera que existe. Ellos pasaron la deuda de 800.000 millones a 2,2 billones. Con B larga. Sí, con B larga. Millones de millones, 2,2 billones. Che, ¿y si esto no es una irresponsabilidad, qué es? Si esto no es un mal gobierno, ¿qué es? Pero estamos hablando de la deuda en números, pero está la deuda moral también. En los últimos años, ¿qué hemos visto? No se han desarrollado, por ejemplo, planes de vivienda en la provincia de Córdoba y vemos gente durmiendo en las calles. Entonces, esta deuda también, la deuda numérica tenemos la deuda moral. Beltrán, reconozcan que las calles tienen los cordones pintados de color, ¿no? Sí, se han ocupado en los últimos años de pintarlos y seguramente a la gente que estaba durmiendo en la calle le decía, te podés correr que voy a pintar el cordón y seguían durmiendo ahí en la calle. Ya volvemos sobre estos temas, pero hasta aquí tengo el perfil de un Beltrán encabezando una campaña política, encabezando un liderazgo en la oposición. ¿Es así o sos un técnico que está en el Tribunal de Cuentas? No, soy un técnico que está en el Tribunal de Cuentas, pero también tengo mi faceta política. Con Juez venimos trabajando hace muchos años en esto de tratar de gobernar la provincia de Córdoba. Se nos escapó en las últimas elecciones por nada, por absolutamente nada. Yo creo que Juez va a ser el próximo gobernador. Pero ¿a quién le echa la culpa? Porque se nos escapó por nada. ¿Rodrigo de Loredo era ese nada que faltaba? ¿Qué pasó? Hubo muchos factores, creo que también hubo algo a nivel nacional, con algún desencuentro. Esto que algunas personas que nosotros apoyamos a nivel nacional terminaban apoyando a Schiaretti, esto confundía al electorado, esto hacía una mezcla así, media rara. Cuando nosotros en definitiva lo que somos oposición y para eso estamos, en eso estamos. Pero el protagonismo que Beltrán Corbalán ha adquirido como opositor, incluso en el ámbito legislativo, ha sido
el opositor que con más vehemencia ha defendido la posición opositora respecto a tus propios pares, de tu propio partido y de los otros partidos opositores. Sí, es como yo te decía, le ponemos mucha gana, mucha garra, mucho tiempo. ¿Mucha garra o tus colegas opositores son un poco más flojos? No, estamos todos exactamente en el mismo. A lo mejor nosotros le ponemos más tiempo y tenemos algunas cuestiones por las que nos podemos destacar, pero es algo que siempre lo hablamos con Juez, como todos desde la oposición estamos trabajando para hacer gobierno de acá a unos años, y me parece que tenemos una posibilidad importantísima. Todos lo sabemos, el gobierno de Yayora no arranca, no hay forma, mete en primera, mete en segunda y no arranca. Se ve que parece que están en una subida muy empinada porque no hay forma de que arranque. Bueno, tenemos una oportunidad importante desde la oposición y bueno, falta mucho todavía, falta muchísimo, pero bueno. Cuando se aprobó el presupuesto en la legislatura, prácticamente la voz más contundente era la tuya frente a tus colegas del Frente Cívico y frente a los legisladores del radicalismo. No, nosotros trabajamos en equipo y lo que rescatamos también es el valor del equipo. Yo me siento apoyado por mi equipo de trabajo, me siento apoyado por los legisladores, tanto los del Frente Cívico como todos los de la oposición. La idea es trabajar en conjunto, es más, tenemos reuniones que hacemos, por ejemplo con la cuenta general del ejercicio me vinieron a ver, nos juntamos en diversas oportunidades, así yo les explicaba y les decía esto de los números, cómo no les cerraban a las gestiones, más con algunos expedientes también, nos juntamos con legisladores. No, la idea es trabajar en equipo y está bueno esto de laburar en equipo. Porque no perdamos y no nos saquemos de la cabeza que de acá a unos años vamos a hacer gobierno. Y está bueno trabajar en conjunto, ya irnos amalgamando, ir laburando en pos de esto que queremos, que en definitiva es lo que quiere todo el mundo. Queremos que Córdoba esté mejor. Nosotros hemos notado y lo vemos con solo salir a la calle. Córdoba en los últimos 25 años, lejos de ir creciendo, ha desmejorado. Esto que yo hablaba recién de la deuda moral, cómo han crecido las villas miserias. Yo recuerdo Córdoba, lo que era hace unos años, esa Córdoba dadora naturalmente de trabajo, donde venían gente de otras provincias a laburar, porque vos te ibas a Córdoba y seguro conseguías laburo. Hoy esto no se da. Hoy esto no se da. Hoy vos venías a Córdoba desde otros lugares y te recibías la mejor atención médica de la Argentina. Esto no se da hoy. Hoy en Córdoba la salud no es la mejor. La educación, escuelas destruidas, los chicos que en invierno se mueren de frío, en verano se mueren de calor, que no tienen baños, vidrios rotos. Y eso es falta de gestión, eso rápidamente uno lo puede garantizar. Y bueno, y no se está dando. Por eso es lo que decimos, lo que yo vengo repitiendo, es que la gestión de Yayora no está arrancando, no arranca y no arranca. Pero bueno, estas son las cuestiones que nosotros venimos marcando. Si yo fuera gobierno, te diría, discúlpeme, señor tribuno, se está metiendo con la expresión deuda moral en un área política que no le compete. Usted tiene que limitarse a el área técnica. O sea, acá vos estás metiendo la política en el Tribunal de Cuentas. No, cuando yo hablo de los expedientes, hablo de la cuestión eminentemente técnica, con estos sobreprecios. Entonces yo ahí sí hablo de la cuestión eminentemente técnica. Y después yo, como cualquier otro ciudadano, como cualquiera, opino de cómo está el gobierno, si se hacen bien las cosas, si no se hacen bien las cosas, como opinas vos, como opina mi vieja, como opina cualquiera, como estamos acostumbrados los cordobeses a opinar.
entiendo que no les gusta. Entiendo que esta cosa no les gusta. El gobierno dice que usted en el Tribunal de Cuentas, o el juecismo, es una máquina de impedir. Sí, sí, lo dicen y lo repiten constantemente, pero yo les doy, es más, les doy hasta los números si quieren, de 40 días a 15 días. Si los expedientes también salen, eso sí. Eso sí, si los expedientes están mal, no salen, no hay forma que y ellos lo saben. Sacaron un caso de las salitas cuna o algo por el estilo, que ustedes no le aprobaban y los bebés en las salitas cuna no tenían los insumos necesarios. Mira si nos vamos a meter con el tema de las salas cuna. Es más, después te voy a cometer una infidencia. Después me habló la ministra y me dijo, nada que ver, nosotros no dijimos eso. Nosotros estamos conformes con lo que realiza el Tribunal de Cuentas, no paran ni un día, no se paran ni un día los expedientes. Pero bueno, yo entiendo que este juego, yo entiendo que muchas veces inoperancias propias y no tienen a quién culpar y a quién van a culpar. A la oposición, al Tribunal de Cuentas. Entiendo este juego, pero mira, mientras nosotros bajamos de 40 a 15 días el tiempo que pasan los expedientes en el Tribunal de Cuentas, en el Ejecutivo pasaron de 30 días, por ejemplo, en las redeterminaciones de precios, pasaron de 30 días lo que demoran las determinaciones de precios, ellos lo llevaron a 75 días. Firmaron un decreto donde antes decían que no podían pasar más de 30 días las redeterminaciones de precios y ahora lo modificaron este decreto y lo llevaron a 75 días. ¿Quiénes son los que tardan, ellos o nosotros? Pero no me vengan con estas cosas. Hagan las cosas bien y van a salir los expedientes como por un tubo por el Tribunal de Cuentas. Pero si me vienen con estas cosas raras, estos sobreprecios, estas cuestiones así raras, no van a salir los expedientes. Lo vamos a observar, que es una de las cuestiones para la cual nos ha elegido la gente. Lo raro sería en todo caso que detrás tuyo y detrás de todo este accionar del Tribunal de Cuentas esté la figura de Luis Juez. Luis Juez es mi amigo personal. Con Luis Juez fundamos un partido en el 2003. Yo soy uno de los fundadores. Con Juez fundamos este partido. El Frente Cívico lo fundamos hace ya más de 20 años. Pero eso no tiene nada que ver con que en un expediente haya sobreprecio. Esto no tiene nada que ver con que la obra pública sea para algunos amigos del poder. Esto no tiene nada que ver con que se repitan los mismos proveedores en el... Esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, juez, con estas cuestiones. Uno de los casos emblemáticos que señalaste era el tema de los seguros. ¿Es tan grave el tema de los seguros como ha saltado en Buenos Aires con el expresidente Fernández? Nosotros es una de las cuestiones que estamos investigando. Es una de las cuestiones que, como bien te decía, antes de que nosotros ingresemos al Tribunal de Cuentas, sacaron una ley diciendo estas cuestiones no pasan más por el Tribunal de Cuentas. Estas cuestiones no las puede verificar más el Tribunal de Cuentas. Y nosotros decíamos, qué raro que no quieran que pasen los seguros. Y después nos enteramos lo de Alberto Fernández. Y después nos enteramos de que algunas de las personas que están en la causa nacional han trabajado acá en Córdoba también. Cuestión que nos llama la atención y cuestión que... ¿Pero los seguros pasan o están pasando por el Tribunal de Cuentas? No, es una de las excepciones que pusieron para que no pase por el Tribunal de Cuentas antes que nosotros asumamos. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede contar? Yo supongo que el Estado, en el 100% de lo que gaste el Estado, debiera ser controlado por alguien. No sé por quién, pero por alguien. No es posible imaginar un Estado que administra, maneja, gasta dinero público del pueblo, no sea controlado. Entonces los seguros, evidentemente que es un costo que debe ser controlado. Si no lo hacen ustedes en el Tribunal de Cuentas, ¿quién los hace? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Quién lo hace? Por ejemplo, hacen pasar los seguros por algunas agencias. Esas agencias que no tienen ningún control por parte del Tribunal de Cuentas. Estas agencias tienen algunos órganos propios de auditoría, como yo llamo la auditoría de amigos, donde
vos nombrás a tu mejor amigo para que te controle y en definitiva no controle nada. Lo que pasaba antes, en los últimos años, con el Tribunal de Cuentas, donde ponían algunos amigos que no controlaban absolutamente nada. Por eso yo te digo, esta obsesión que tienen porque no se controle, esta obsesión que tienen porque no verifiquemos absolutamente nada. Che, te vuelvo a repetir, qué mejor que te controlen. Yo, si fuese el gobernador, ¿sabes qué? Me siento, ¿sabes lo tranquilo? Muchachos, lo primero que les diría, muchachos, contrólenme. Si me viene bien que me controlen, si me viene muy bien, si yo hago las cosas bien, ¿qué me importa que me controlen? ¿Cuál es el problema que existiría? Beltrán, que algo similar he expresado yo desde otro punto de vista totalmente distinto. Qué bien que le hubiera venido a todos los gobiernos, o le viene a todos los gobiernos, que haya una prensa libre, no censurada, no autocensurada, que controle a los gobiernos. Sin embargo, la prensa de Córdoba, prácticamente desde la democracia hasta acá, no ha destapado ninguna olla que mande preso a ningún funcionario de ningún gobierno. Eso se llama ocultamiento, se llama complicidad. ¿O cómo se llama? Sí, concuerdo con lo que vos decís. El tercer poder, por algo le llaman en el mundo el tercer poder. El cuarto, bueno, el cuarto poder. No nos suba tanto el precio. No me suba tanto el precio. Sí, la verdad que en esto, viste, es malo cuando pones absolutamente todo en la misma bolsa, pero hay algunos periodistas de investigación, no son muchos los periodistas de investigación que hay, y es que a lo mejor es una de las deudas pendientes que tenemos en Córdoba. Obviamente que cuando esto se comenta, automáticamente sale una palabrita mágica: la pauta. La pauta publicitaria. Nosotros ahí tuvimos alguna cuestión, casualmente con ese ministro que vos me nombraste hace algún rato, no me acuerdo bien el nombre. Ministro de... ¿Dónde lo tengo anotado? Acá está. Ministro de Vinculación Comunitaria y Comunicación, Daniel Pastore, que aparentemente vino de San Francisco. Yo no sabía bien quién era. Intenté averiguar algo sobre sus antecedentes, porque corresponde a la prensa saber los antecedentes de todos los funcionarios de alto rango, y en sus comienzos de su carrera en San Francisco denunció con Yarlora, intendente de San Francisco, que se había convertido esa zona en la triple frontera del narcotráfico. ¡Apa! ¿Eso denunció? Eso denunció. Y bueno, y concordamos, y hoy es ministro, como denunció esto, y hoy es ministro. Hoy es ministro. Qué raro, ¿no? Sí. Qué raro. Pero bueno, nosotros tuvimos ahí una cuestión con el tema de la publicidad. ¿Nosotros qué decimos? Todo tiene que estar, basta de expedientes globales. Si viene un expediente, tiene que estar nominado a quién se le paga, por qué se le paga, cuántas hojas en el diario necesita, cuántos segundos en la televisión necesita. Eso. Bueno, y cuando nosotros empezamos la gestión, venían innominados, es decir, que venía, gástese en publicidad 10.000 millones, y no decía a quién. Entonces nosotros ¿qué dijimos? No, estos expedientes globales se acabaron, tienen que nominar a quién le dan, y la cantidad de minutos, la cantidad, qué es lo que se está promocionando. Si es una campaña de lo que sea, tiene que venir nominado eso. Alguna cuestión que es bastante, te diría, hasta bastante básica. No puedo creer tanto en tu ingenuidad, Beltrán Corbalán. Es decir, jamás he visto un aviso de publicidad de ningún gobierno de Córdoba donde no aparezca la trucha del gobernador. Es decir, ¿el dinero del pueblo es para promocionar personas o para
promocionar en todo caso gestiones, consejos ciudadanos. ¿Para qué es la publicidad? No hay un solo spot publicitario que yo tenga recuerdo en Córdoba donde no aparezca la trucha del gobernador, desde Angeló hasta la fecha. No se salvó ninguno. La trucha del gobernador, al comienzo, al final, qué sé yo. Y ahora incluso salen algunos avisos a través de los peajes, ahora hacen publicidad a los peajes. Ah, una nueva. Sí, hacen publicidad a los peajes y al final sale también el gobernador. Y eso está mal. Y bueno, yo entiendo que se pusieron locos. Este ministro se puso como loco cuando les decía lo normal. Si vos vas a efectuar un gasto, efectúalo, pero decime, ¿con quién? La cantidad de minutos, la cantidad de segundos que tenés, ¿a qué campaña corresponde? Y a la campaña del gobernador de turno. Nada más. Me refería. ¿Vos crees que están promocionando la obra o están haciendo su campaña política con el dinero del pueblo? Por eso seguramente que se ponía tan nervioso este ministro. Pero bueno, mira cómo es. Se ponía nervioso, nosotros nos pusimos, tiene que venir nominado a quién va a destinar esa plata. Después de muchas idas y vueltas, bueno, ahora están mandando nominado a quién va, a qué corresponde. Pero vamos a seguir investigando estas cuestiones, ¿no? Esta y todas las cuestiones. Por más que se pongan nerviosos, no se pongan... O sea, lo mismo de siempre. ¿Me permitís si hacen las cosas bien, no se pongan nerviosos. ¿Me permitís un mínimo margen de duda de que van a seguir investigando? Ya vas a ver cuando vuelva. Me vas a invitar de nuevo seguramente y ya te voy a traer alguna de las... En este espacio libre que tenemos ahora, que se llama Canal Z TV, yo personalmente he hablado en reiteradas oportunidades del testaferro mediático de Yarlora. ¿Vos has escuchado alguna vez hablar del testaferro mediático de Yarlora? Me ha llegado alguna información, algún comentario del tema. Vos sabés que cuando yo lo hablo con políticos, con funcionarios de la justicia, con periodistas, el 100% conoce lo mismo que yo y más que yo. Pero cuando lo hablo públicamente, hablan de rumores, de comentarios, me han llegado. ¿Qué pasa? Por eso es que nosotros pedimos que cuando ingresan los expedientes, que se nomine a quién van esos dineros que se gastan en publicidad. Por eso es que nosotros decimos que se nomine la cantidad de minutos, la cantidad de segundos que se realiza esta publicidad estatal. Para eso es que nosotros lo pedimos. Esto que antes venía en forma global y no se determinaba absolutamente nada. Ahora nosotros solicitamos esto, que es tan básico, que se nomine y se diga a quién se da cada uno de los minutos y que esto en definitiva se convierta en algo público. Che, se le da a Juancito, se le da a Pedrito, se le da a Marta, se le da a quien se le dé y bueno, que todos nos enteremos a quién se le da, pero que no sea esto con estas partidas globales, estos cheques en blanco, que a nadie se le dice, que se da, que no se da. Bueno, esas son las cuestiones que nosotros estamos realizando. Me prometiste que en la próxima entrevista me va a sorprender seguramente con algunas investigaciones. Quizás en la próxima entrevista también me sorprendas dándome el nombre del testaferro. Seguramente, ahora que tienen que nominar cada una de las personas, seguramente voy a venir y te voy a decir, mira, tarde piaste Beltrán, te diría tu abuela. No, le han dado a Juancito tanto, a Pedrito tanto, porque es una información que tiene que ser pública y que todos nos tenemos que enterar. ¿A quién? Porque en definitiva es la plata de todos los cordobeses. ¿A quién le estamos dando la plata de todos los cordobeses para que realizan la publicidad? Y teniendo en cuenta también esto del tema de la publicidad, ¿sabes cuánto se gastó el año pasado en publicidad?
¿Sabe cuánto se gastó? Más de 26.000 millones se gastaron el año pasado. Plata del año pasado, con la inflación que tuvimos, todo, ¿sabes lo que significa? A un año antes, más de un año antes, lo que gastaron en publicidad. Como te decía recién, con la deuda moral que tenemos, gente durmiendo en la calle, sin vivienda para un montón de cordobeses, ¿sabes la que gastaron? Ahora, me preocupa que ustedes como oposición De esas cuestiones. Yo sé que incomodan, yo sé que a muchos les cae mal, pero es para lo que en definitiva nos eligieron los cordobeses. Y es lo que necesitamos saber todos los cordobeses. Basta de estos cheques en blanco, basta de estos cheques en blanco que terminan en las manos de algunos amigos del poder. ¿Cómo puede ser que en las contrataciones vemos son siempre los mismos? Son siempre los mismos. por ejemplo, ¿te acordás de alguno de los mismos? Son muchos, pero da la casualidad que cuando... Es el No, problema, pero la Beltrán. próxima te voy a venir con los nombres que cómo se repiten. Porque hay para algunas actividades se repiten nombres, pero por actividad. Che, a esta vos sabés que esto lo gana tal, esto lo gana tal, esto lo gana tal, esto lo gana tal. Seguramente en algunas oportunidades, está bien, es un especialista en contrataciones con el Estado, pero a lo mejor puede haber más nombres. Bueno, nosotros luchamos por eso. Como te decía recién, en lo que respecta a la obra pública, bueno, se licita un precio, que se adjudique ese precio. Basta de que estos empresarios dupliquen o tripliquen sus ganancias. Bueno, está claro que el Tribunal de Cuentas, encabezado por Beltrán Corbalán, es un bastión político para la próxima campaña electoral. Es un bastión político para que todos los cordobeses sepamos en qué se gasta. Es un bastión político para cuidar el mango de todos los cordobeses. Para eso es un bastión político. ¿Y cuál será el futuro político tuyo, Beltrán Corbalán? Ya veremos más adelante. Ahora estoy preocupado y ocupado en cuidar la plata de todos los cordobeses. A nivel nacional se ha meneado mucho el asunto de los subsidios, de las ayudas sociales. ¿Eso también pasa por el Tribunal de Cuentas en Córdoba? Bueno, algunos subsidios sí pasan por el Tribunal de Cuentas, otros subsidios no pasan. Es lo que modificaron con esta ley que hicieron a comienzos de año. Es más, en esto estamos haciendo un trabajo con algunos subsidios no reintegrables que se realizan o que van a algunas comunas y bueno, estamos determinando y esto lo hemos hablado con algunos miembros del gobierno. Queremos que se repartan uniformemente estos subsidios, no que vayan a algunas determinadas municipalidades o a algunos determinados entes y a otros no. Queremos que haya un reparto equitativo. Por eso nosotros estamos armando ahí una planilla para verificar estas cuestiones. Estamos verificando que algunos de estos subsidios, y ya lo hemos hablado con algunos ministros, que se reparta uniformemente, no siempre a los mismos como ocurrió en los últimos años, y me parece que han cambiado algunos criterios con los cuales se le daban a los amigos nada más, y ahora me parece que están repartiendo un poco más estos subsidios.
¿Qué hacemos con Fácil, presidente de Talleres, con el lío que se ha armado? Y tiene razón Fácil en todo lo que dice. Tiene muchísima razón. Y esto lo digo aparte como hincha de Talleres, lo digo como cordobés. Qué feo que te roben un partido como le robaron a Talleres. Y esto viene pasando hace muchísimo tiempo. Y está bueno que alguien lo diga, está bueno que alguien se pare frente al poder y diga, che, está pasando esto y esto. Está bueno. Yo le encuentro muchas similitudes con lo que pasa en el Tribunal de Cuentas. Nosotros nos estamos parando frente al poder y estamos diciendo, che, acá no puede pasar cualquier cosa, para que pasen los expedientes tienen que estar bien. Así que veo muchas similitudes. Uno de los casos más resonantes que ha habido en los últimos tiempos es el caso Alvareda. Es decir, una señora que es cruelmente asesinada, que se le atribuía inicialmente a sectores policiales como venganza por el tema de un hijo guerrillero o ex guerrillero, y finalmente se descubre o se supone que el que la mató es el propio hijo, que a su vez tienen que recibir una indemnización multimillonaria. Eso pasa por el Tribunal de Cuentas. ¿Tenés opinión formada sobre qué hacer en ese caso? Sí, debiera pasar por el Tribunal de Cuentas, salvo que encuentren algún vericueto y digan que eso, en vez de un pago extraordinario, es un pago normal y habitual de un salario, porque, vuelvo a repetir, también dentro de las cosas que nos quitaron al Tribunal de Cuentas es poder verificar el tema de los sueldos que paga la administración pública, el pueblo, las designaciones de empleados, las designaciones de ministros. Bueno, todas esas cuestiones no pasan por el tribunal, salvo que hagan una interpretación muy rara. Debiera pasar por el Tribunal de Cuentas, y yo en eso tengo alguna opinión formada, más allá de que esto es un tema trágico, un tema muy trágico, que tiene que ver con momentos jodidos que vivimos en el país. Entiendo que hubo un subsidio dado ya a nivel nacional a esta persona, por lo que no debiera dársele otro subsidio. Por eso queremos analizar y queremos que ingrese al Tribunal de Cuentas para verificar este gasto y para verificar a ver en qué se están amparando para realizar este gasto. Entiendo que hubo una ley de la legislatura de hace muchos años, pero lo que decía esta ley era el reconocimiento a esta persona, porque lo que decían y cómo quedaba el expediente figuraban como que estas personas habían realizado un abandono de tarea, y en realidad no realizaron un abandono de tarea. Fueron presos, torturados y muertos. Y está bien que esto se determine. Está muy bueno que esto se determine, pero otra cosa es el tema del subsidio, que son dos cosas totalmente diferentes, cuando ya hubo un subsidio nacional otorgado. Por eso es algo que tenemos que ver muy bien. Hablando de tu tarea como presidente del Tribunal de Cuentas, y controlas todos los gastos de la provincia, ¿cuál es tu sueldo? ¿Cuánto ganas? Nosotros tenemos fijado un sueldo que es el mismo sueldo que ganan hoy los jueces en la provincia de Córdoba. Y eso está fijado por ley. Tenemos una equiparación, no de ahora, desde que se creó el Tribunal de Cuentas hasta la fecha. Eso es lo que ganamos, el mismo sueldo que gana hoy un juez en la provincia de Córdoba. ¿Cuánto gana un juez en la provincia de Córdoba? Depende de la antigüedad, pero está alrededor de los 4 millones de pesos, más o menos. Depende de ganancias, cómo juega ahí, el tema de ganancias, pero sí, alrededor de eso. Hablando de cómo juega, ¿cómo van a jugar ustedes con Milei en la próxima campaña electoral? ¿Cómo van a jugar con el radicalismo? ¿Cuál es el juego político del juecismo para llegar al gobierno de la provincia de Córdoba? Falta mucho, pero nosotros entendemos que
que Milei, hay que darle una oportunidad a Milei ya en estos meses, porque es lo que ha elegido la mayoría del pueblo argentino, por eso no, la mayoría del pueblo argentino, Beltrán, no eligió que los jubilados se estén cagando de hambre. Se venían cagando de hambre hace muchísimo tiempo. Yo concuerdo con lo que vos decís, hoy se están cagando de hambre, pero no es nuevo esto que se vienen cagando de hambre. No es nuevo esto que se vienen cagando de hambre. No es nuevo que se vengan cagando. Y acá en Córdoba también se vienen cagando de hambre hace muchísimo tiempo los jubilados. A nivel nacional, pero esto pasa en Córdoba también. En Córdoba también se cagan de hambre todos nuestros jubilados. Entiendo que la baja de la inflación ha sido buena, es algo que todos esperamos, y también entiendo que esto es como pasa en tu casa, vos no podés gastar más de lo que tenés, no podés gastar más de lo que tenés. Por eso vamos a ver qué pasa con el tema Milei. Hay algunas cosas que nosotros compartimos, esto de no gastar más con lo que ingresa. Bueno, hay algunas cuestiones con las que tenemos algunas dudas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a darle un tiempo, vamos a seguir en este camino apoyando en lo que creemos que es conveniente. Y acá en Córdoba los radicales es como que tienen esa resistencia a que el candidato de un eventual frente no sea juecista y sí sea, o en todo caso sea radical. Falta mucho, yo hablo con muchos radicales y me parece que en esto lo mejor que le puede pasar a la oposición es que la persona que más mida, esa sea la que encabece cualquier tipo de fórmula. Si en la última campaña en la provincia la fórmula hubiera sido juez de Loredo, ¿hubieran ganado? Creo que sí. Creo que hubiésemos ganado. Imagínate, nos faltaron menos de 50.000 votos. Sí, hubiésemos ganado. Creo que eso esto de hacer futuro. Eso es hacer pasado, es hacer historia. Eso y echarle la culpa de Loredo del no triunfo es más o menos lo mismo, ¿no? No, de Loredo eligió otro camino, eligió ir por la intendencia y bueno, no le fue bien. Ahora, muchos radicales, incluso dirigentes nacionales, cuando vienen a Córdoba, lo primero que hacían era juntarse con Schiaretti. ¿Cómo les cae a ustedes todo Pésimo, esto? ¿Cómo nos va a caer? Pésimo. Y esto era, no hay que confundir a la gente, no hay que, cada uno tiene su rol, hoy te toca hacer oposición, sos oposición. El día de mañana te toca gobernar. Porque si no la gente se confunde, estos que venían, estos dirigentes nacionales y se juntaban con Schiaretti y otros que no venían, pero que decían, oh, sí, Schiaretti, lo veo bien que encabece una cuestión céntrica con nosotros, un espacio del centro con nosotros, lo veo muy bien. Y después lo criticaban, y después no lo criticaban, y después decían que era muy malo, después que era muy bueno. Esto ida y vuelta, la verdad que confundieron a la gente en la época de las elecciones. La última. ¿Quién es más peronista? ¿Luis Juez o Martín Yarlora? Qué buena pregunta, ¿no? Creo que algunos valores... Luis Juez se fue del peronismo hace muchísimo tiempo porque no compartía algunas cuestiones que casualmente tenían que ver con el tema de los jubilados. Cuando se quiso votar una ley ya hace 30 años, capaz que más. Y no estoy diciendo que Juez tiene muchos años, ¿no? Que no nos confundamos. Pero se fue del peronismo en ese momento. Porque tenía algunos determinados valores que tienen que ver con algunos valores que tiene el peronismo y que muchas veces los han dejado de lado. Porque yo, más allá de ser peronista, radical, yo creo en esto de los valores, creo en esto que nos inculcaron hace mucho tiempo, en hacer las cosas bien, en no chorear. Cuando nosotros hicimos el partido
el antecesor del Frente Cívico se llamaba Partido Nuevo por la Honestidad y la Transparencia. Mira qué simple. Partido Nuevo por la Honestidad y la Transparencia. Yo creo que más que en las ideologías, creo en estos valores. Es que uno puede ser de izquierda, de derecha, de centro, pero si tenemos determinados valores... A la honestidad y la transparencia en este país terminó triunfando el roban pero hacen. Que está mal. Y que está mal. Que está mal. Así nos ha ido, ¿no? Así nos ha ido con esto roba que da. Beltrán Corbalán, infinitas gracias por haberte prestado este reportaje, por esta visita, y tenés una deuda conmigo. La próxima vez me prometiste dar los nombres y decirme quién es el testaferro. Sin lugar a dudas, lo vamos a hacer. Un gusto. Gracias, Beltrán. Gracias.